El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy, tercer domingo del tiempo de Pascua, ya estamos inmersos en este periodo en que extendemos la celebración y el gozo de la Iglesia por la resurrección de nuestro Señor. Estos 50 días de Pascua nos ayudan a comprender cabalmente lo que significa que el Señor, después de la muerte, haya resucitado y nos entrega a cada una y a cada uno de nosotros la posibilidad de gozar el premio de la resurrección. Hermanos y hermanas, iniciamos el programa de este domingo. Ningún camino es demasiado largo si lo recorro con vos de la mano, si tu sonrisa mueve mis pies y si tus labios calman mi sed. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? No hay ni desiertos, ni playas, ni mares. No hay ni distancias, ni oscuros lugares. No existe el odio, ningún rencor, ni quien te quiera como lo hago yo. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? Catequesis completa del Papa Francisco sobre la virtud de la fortaleza. Continuando con su ciclo de catequesis sobre las virtudes, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general de este pasado miércoles 10 de abril sobre la fortaleza, una virtud que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. A continuación, el texto completo del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy está dedicada a la tercera de las virtudes cardinales, o sea, la fortaleza. Empecemos por la descripción que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. La fortaleza es la virtud moral que, en las dificultades, asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la decisión de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y las persecuciones. He aquí, por tanto, la más combativa de las virtudes,
Si la primera de las virtudes cardinales, la prudencia, se asociaba sobre todo a la razón del ser humano, y mientras la justicia encontraba su hogar en la voluntad, esta tercera virtud está a menudo asociada por los autores escolásticos a lo que los antiguos llamaban apetito irascible. El pensamiento de los antiguos no ha imaginado un ser humano sin pasiones. Sería una piedra. Y las pasiones en sí no son necesariamente el residuo de un pecado, pero deben ser educadas. Las pasiones van educadas. Las pasiones son dirigidas, purificadas con el agua del bautismo, o más bien con el fuego del Espíritu Santo. Un cristiano sin valor, que no doblega sus propias fuerzas al bien, que no molesta a nadie, es un cristiano inútil. Pensemos en esto. Jesús no es un Dios diáfano y ascético, que no conoce las emociones humanas. Al contrario, ante la muerte de su amigo Lázaro, rompe a llorar, y en algunas de sus expresiones resplandece su espíritu apasionado, como cuando dice: «Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo». Y frente al comercio en el templo, reaccionó con fuerza. Jesús tenía pasión. Pero busquemos ahora una descripción existencial de esta virtud tan importante que nos ayuda a dar fruto en la vida. Los antiguos, tanto los filósofos griegos como los teólogos cristianos, reconocían en la virtud de la fortaleza un doble desarrollo, uno pasivo y otro activo. El primero se dirige hacia el interior de nosotros mismos. Hay enemigos internos a los que tenemos que vencer, que responden al nombre de ansiedad, angustia, miedo, culpa, todas fuerzas que se agitan en lo más íntimo de nosotros mismos y que en alguna situación nos paralizan. ¿Cuántos luchadores sucumben incluso antes de comenzar el desafío porque no se dan cuenta de esta virtud interna? La fortaleza es ante todo una victoria contra nosotros mismos. La mayoría de los miedos que surgen en nuestro interior son irreales y no se hacen realidad en absoluto. Mejor entonces invocar el Espíritu Santo y afrontarlo todo con paciente fortaleza, un problema cada vez, según nuestras posibilidades, pero no solos. El Señor está con nosotros si confiamos en Él y buscamos sinceramente el bien. Entonces en cada situación podemos contar con que la providencia de Dios será nuestro escudo y nuestra armadura. Y luego está el segundo movimiento de la virtud de la fortaleza, esta vez de naturaleza más activa. Además de las pruebas internas, hay enemigos externos, que son las pruebas de la vida, las persecuciones, las dificultades que no nos esperábamos y que nos sorprenden. En efecto, podemos intentar predecir lo que nos sucederá, pero en gran medida la realidad se compone de acontecimientos imponderables, y en este mar a veces nuestra barca es sacudida por las olas. La fortaleza entonces nos hace marineros resistentes, que no se asustan ni se desaniman. La fortaleza es una virtud fundamental, porque toma en serio el desafío del mal en el mundo. Algunos fingen que no existe, que todo está bien, que la voluntad humana a veces no es ciega, que las fuerzas oscuras que traen la muerte no luchan en la historia, pero basta hojear un libro de historia, o por desgracia incluso los periódicos, para descubrir las nefandas de la que somos en parte víctimas y en parte protagonistas. Guerras, violencia, esclavitud, opresión de los pobres, heridas que nunca han cicatrizado y que aún sangran. La virtud de la fortaleza nos hace reaccionar y gritar un rotundo no a todo esto. En nuestro cómodo occidente, que ha aguado un poco todo, que ha convertido el camino de la perfección en un simple desarrollo orgánico que no necesita luchar porque todo le parece igual, sentimos a veces una sana nostalgia de los profetas, pero las personas incómodas y visionarias son muy raras.
Necesitamos que alguien nos levante del blando lugar en el que nos hemos acostado y nos haga repetir con decisión nuestro no al mal y a todo lo que conduce a la indiferencia. No al mal y no a la indiferencia, sí al camino que nos hace progresar en la vida. Por esto vale luchar. Redescubramos entonces en el Evangelio la fortaleza de Jesús y aprendámosla del testimonio de los santos y de las santas. Arzobispado chileno aclara: cuerpo encontrado en la vía pública no pertenece a una religiosa. Tras la repercusión mediática que tuvo el hallazgo de un cadáver en la vía pública en la comuna de Ñuñoa, Chile, y las versiones que indican que se trataría del cuerpo de una religiosa, el Arzobispado de Santiago emitió un comunicado para aclarar la situación. Según medios locales, el lunes pasado, una persona que recolectaba residuos encontró en la vía pública una maleta que contenía un cadáver. Luego de algunas investigaciones y tras verificar las imágenes de las cámaras de seguridad, se hizo un seguimiento casa por casa. Según indica el portal T13 de Chile, el subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios, Juan Luis Fonseca, explicó que al ingresar a una de las viviendas, las autoridades hallaron a dos mujeres, una anciana con su hija. Indicó que la mayor sería quien habría trasladado el cuerpo. Fonseca dijo que la madre y la hija eran religiosas y que ambas fueron trasladadas a la Brigada de Homicidios. Asimismo, señaló que al interrogar a la madre, se supo que ésta y la persona fallecida habían acordado que el cadáver de la primera que muriese sería mantenido en la casa. Ellas mantenían una amistad y manifiesta que le tenía mucho cariño. Habían hecho un compromiso entre las que ninguna se iba a denunciar si fallecía la otra, añadió Fonseca. Ante estos hechos que aún se encuentran en investigación, el Arzobispado de Santiago aclaró que la mujer adulta mayor que habita su domicilio particular en Ñuñoa no es religiosa, ni pertenece a un instituto de vida consagrada de la Iglesia Católica. Su hija sí es religiosa y vino desde Italia hace poco tiempo para cuidarla, detalla el comunicado. En relación a la mujer fallecida, desde el arzobispado explicaron: no tenemos registro de que sea religiosa ni consagrada de esta arquidiócesis. Confiamos que el Ministerio Público y la Justicia podrán aclarar cuanto antes los hechos. Se expresa desde el arzobispado, cuyo comunicado exhorta vivamente a la inhumación de los restos mortales en la fe de la resurrección y por la dignidad humana dada por el Creador, respetando la legislación y normativa de cada estado donde ella se encuentre. El elenco de graves violaciones de la dignidad humana. El documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, ha tardado 5 años en completarse e incluye el magisterio papal de la última década, de la guerra a la pobreza, de la violencia contra los inmigrantes a la violencia contra las mujeres, del aborto a la maternidad subrogada y la eutanasia, de la teoría de género a la violencia digital. 3 capítulos ofrecen los fundamentos de las afirmaciones contenidas en el cuarto, dedicado a algunas graves violaciones de la dignidad humana. Se trata de la Declaración Dignitas Infinita, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un documento que conmemora el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirma lo imprescindible del concepto de dignidad de la persona humana en el seno de la antropología cristiana. La principal novedad del documento, fruto de 5 años de trabajo, es la inclusión de una serie de temas claves del magisterio pontificio reciente que flanquean a los bioéticos. En la lista no exhaustiva que se ofrece entre las violaciones de la dignidad humana, junto al aborto, la eutanasia y la maternidad subrogada, aparecen la guerra, el drama de la pobreza y de los emigrantes y la trata de seres humanos.
El nuevo texto contribuye así a superar la dicotomía que existe entre quienes se centran exclusivamente en la defensa de la vida naciente o moribunda, olvidando tantos otros atentados contra la dignidad humana, y a la inversa, quienes se centran solo en la defensa de los pobres y los emigrantes, olvidando que la vida debe ser defendida desde la concepción hasta su fin natural. Las 3 primeras partes de la declaración recuerdan los principios fundamentales. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente la dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. Una dignidad inalienable que corresponde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural, y es un don recibido, por lo que está presente, por ejemplo, en un niño no nacido, en una persona inconsciente, en un anciano en agonía. La Iglesia proclama la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su condición de vida o de sus cualidades, y lo hace basándose en la revelación bíblica. La mujer y el hombre han sido creados a imagen de Dios. Cristo, al encarnarse, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma, y al resucitar nos reveló que el aspecto más sublime de la dignidad del hombre consiste en su vocación a la comunión con Dios. El documento subraya el malentendido que representa la postura de quienes prefieren dignidad personal a la expresión dignidad humana, porque entienden por persona solo un ser capaz de razonar. En consecuencia afirman, el niño no nacido no tendría dignidad personal, ni el anciano incapacitado, ni los discapacitados mentales. La Iglesia, por el contrario, insiste en que la dignidad de toda persona humana, precisamente por ser intrínseca, permanece más allá de toda circunstancia. Además afirma que se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. La declaración presenta a continuación la lista de algunas violaciones graves de la dignidad humana, es decir, cuánto atenta contra la vida: homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, pero también cuánto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar a la mente ajena. Y por último, cuánto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. También se cita la pena de muerte, que viola la dignidad inalienable de toda persona humana, más allá de toda circunstancia. En primer lugar está el drama de la pobreza, una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo. Luego está la guerra, otra tragedia que niega la dignidad humana, y siempre es una derrota de la humanidad, hasta el punto de que hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Continúa con el trabajo de los emigrantes, cuyas vidas son puestas en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. A continuación, el documento se detiene en la trata de seres humanos, que adquiere dimensiones trágicas y se define como una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas, invitando a exploradores y clientes y a hacer un serio examen de conciencia. Asimismo, llama a luchar contra fenómenos como comercio de órganos y tejidos humanos,
explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Menciona también los abusos sexuales, que dejan profundas cicatrices en el corazón de quienes los padecen. Son sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Continúa con la discriminación de las mujeres y la violencia contra ellas, citando entre estas últimas la coacción al aborto, que afecta tanto a la madre como al hijo, tan a menudo para satisfacer el egoísmo de los varones, y la práctica de la poligamia. Se condena el feminicidio. Clara, en su condena del aborto, entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Y se recuerda que la defensa de la vida naciente está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. También es contundente el rechazo a la maternidad subrogada, mediante la cual el niño inmensamente digno se convierte en un mero objeto, una práctica que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, fundada en la explotación de una situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. La lista menciona a continuación la eutanasia y el suicidio asistido, definidos confusamente por algunas leyes como muerte digna, recordando que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad que le es intrínseca e inalienable. A continuación, habla de la importancia de los cuidados paliativos y de evitar cualquier obstinación terapéutica o intervención desproporcionada, reafirmando que la vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no administrada. Entre las graves violaciones de la dignidad humana figura también el descarte de las personas con capacidades diferentes. Tras reafirmar que hay que evitar toda forma de discriminación injusta y sobre todo toda forma de agresión y violencia contra las personas homosexuales, denunciando como contrario a la dignidad humana el hecho de que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida a las personas, únicamente por su orientación sexual. El documento critica la teoría de género, extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. La Iglesia recuerda que la vida humana, en todos sus componentes físicos y espirituales, es un don de Dios que debe ser acogido con gratitud y puesto al servicio del bien. Querer disponer de sí mismo, como prescribe la teoría de género, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios. La teoría de género pretende negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos, la diferencia sexual. Por lo tanto, debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres. También es negativo el juicio sobre el cambio de sexo, que por regla general corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción, aunque esto no significa que se excluya la posibilidad que una persona afectada por anomalías genitales que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías. La lista se completa con la violencia digital, citando nuevas formas de violencia se difunden mediante los social media, por ejemplo el ciberacoso, y la difusión de la pornografía y de explotación de las personas para fines sexuales o mediante el juego de azar. En la web, la declaración concluye instando a el respeto de la dignidad de la persona humana, más allá de toda circunstancia, se sitúe en el centro del compromiso por el bien común y de todo ordenamiento jurídico. La fiesta de Quasimodo llevó la Eucaristía a enfermos y ancianos en Chile.
Como es tradición en cada segundo domingo de Pascua, el pasado fin de semana se llevó a cabo en Chile la fiesta de Quasimodo, que consiste en llevar a Jesús sacramentado a las personas postradas, enfermas y ancianas. En la Arquidiócesis de Concepción, diversas comunidades se unieron a esta tradición, que tiene su origen en la expresión de correr a Cristo, que data del siglo XIX, cuando los sacerdotes iban a caballo para llevar la comunión a las personas enfermas que no habían podido acudir a recibirla el domingo de resurrección. En aquel entonces los sacerdotes eran acompañados por algunos feligreses para evitar que los asaltaran y les robaran el copón con el Santísimo Sacramento. San Juan Pablo II calificó esta práctica como un verdadero tesoro para el pueblo de Dios. Durante la realización de la actividad, los sacerdotes son escoltados por cuasimodistas, vestidos con sus tradicionales trajes, una cruz y banderas de colores blanco y amarillo. El administrador diocesano de Concepción, Monseñor Bernardo Álvarez, afirmó que la tradicional corrida de Quasimodo es una experiencia que tiene que ver con el anuncio de Cristo con Jesucristo presente en la Eucaristía, que desde las mismas comunidades que celebran la fe, se comparte hacia los enfermos y los que sufren. Es muy importante reconocer la fe profunda, la devoción de las personas mayores y de igual modo de los enfermos al recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Me hizo mucho bien poder ver ese testimonio y experimentar la emoción, muchas veces lágrimas en los ojos, y la esperanza frente a los dolores, sufrimientos y dolencias que experimentan las personas mayores y enfermas, añadió. En la diócesis de Iquique, la parroquia 12 Apóstoles de la comuna de Alto Hospicio celebró con una misa presidida por el párroco padre Carlos Inarejo, de la que participó la agrupación de cuasimodistas de Alto Hospicio. Finalizada la misa, la agrupación Danzares de mi Tierra rindió homenaje a Jesús sacramentado. Luego se dio inicio a la caravana encabezada por los cuasimodistas a caballo, seguidos por la carreta que lleva el sacerdote que porta la Eucaristía, para recorrer las calles de la ciudad visitando a los enfermos y dándoles la posibilidad de comulgar. En la comuna de Andacolo, la celebración fue encabezada por el rector del santuario de Nuestra Señora del Rosario, padre Adam Bartisol, acompañado por el cacique de los bailes religiosos. En la provincia de Yunguyo, región fronteriza con Bolivia, luego de 4 años sin realizarse la fiesta de Quasimodo, tuvo una gran concurrencia con la participación de autoridades. Allí una de las tradiciones más emblemáticas es la colocación de alfombras de flores que adornan la plaza principal, un trabajo colaborativo que involucra a gran parte de la comunidad. Luego de la celebración de la misa, Jesús sacramentado recorrió la alfombra de flores acompañado por el párroco de la comunidad, autoridades y fieles, dejando a su paso la bendición. En la provincia, la fiesta de Quasimodo no solo se considera un evento religioso, sino también un símbolo de identidad cultural y de la importancia de preservar las raíces. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya.
del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como reflexión del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, podemos decir lo siguiente: se puso en medio de ellos. Jesús resucitado es el centro de la vida y de la historia. Todo lo anterior es preparación y lo que sigue es consecuencia. Cristo resucitado es el centro del tiempo y Cristo resucitado es también el Señor de nuestra vida. A Él le entregamos las riendas de nuestra historia, pero no es un Señor que se eleva por encima de nosotros para humillarnos, sino que desciende hasta nuestro corazón para realizarnos plenamente. Ciertamente, Él es el exaltado a la diestra, es el Señor y Mesías, es el Hijo de Dios en poder, pero sigue siendo el amigo, el cercano, el que acompaña a los discípulos de Emaús y les explica las Escrituras, el que se aparece a esas mujeres que han ido a embalsamar su cuerpo con el perfume de su cariño, el que llama a María Magdalena por su nombre en un bonito requiebro de amor. ¡Cuánta ternura! ¡Cuánta delicadeza! ¡Cuánta finura! El título de Señor que el Padre le ha dado desde el cielo, ciertamente no se le ha subido a la cabeza. Sigue pisando tierra en Galilea de los pobres y sencillos de todos los tiempos. Y como decía el Papa Francisco, en Galilea siempre podemos encontrar el amor primero. Segunda frase: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Como dice San Pablo, hasta el día de hoy, cuando lean a Moisés, un velo les cubre la mente, pero cuando vuelva el Señor, se removerá el velo. Es el Señor resucitado el que tiene la llave para abrir el sentido profundo de las Escrituras, y esta llave no la ha entregado el Señor a las universidades bíblicas, sino a la gente sencilla, que nunca se atreve a leer la Biblia sin rezar. Y entre esta gente sencilla está el Papa Francisco, que antes de hacer su homilía en Santa Marta ha leído la palabra, la ha meditado, la ha contemplado y la ha saboreado. Después, sin papeles, toma el texto y lo va explicando con unción y devoción. Sus palabras siempre son actuales, bellas e incluso desafiantes. Se puede decir de él lo que la gente sana y humilde decía de la palabra de Jesús: se presenta una doctrina nueva,
Finalmente, el Señor dice: ustedes son mis testigos. Los apóstoles lo tenían muy difícil a la hora de presentar como Dios a un hombre colgado en una cruz. Solo la luz de la Pascua, la luz de Cristo resucitado, puede hacer desaparecer las densas tinieblas de una muerte tan cruel en la cima del Monte Calvario. Pronto, la tristeza se convirtió en gozo, la ausencia en presencia, el miedo en coraje y la amarga desesperación en dulce esperanza. Con Cristo resucitado se crea una raza nueva. Cuando alguien les pide explicaciones sobre el tema de la resurrección, se limitaban a decir: nosotros somos testigos. Vivimos como hermanos. Aquí nadie pasa necesidades porque el que más tiene da al que no tiene. Tenemos un solo corazón y una sola alma. Compartimos todo con alegría. No es raro que la gente se quedara extrañada y quisiera pertenecer a ese grupo. ¿Cuánto tenemos que aprender los cristianos del siglo XXI de esta experiencia de las primeras comunidades? Se abre entera la puerta hacia Dios. Habla clara y brillante tu voz. Veo pleno el camino a seguir. Hoy tiene un nuevo sentido en luchar. Ya ni el miedo me impide amar, y en tu fuerza aprendí a servir. Quiero recorrer tus pasos y aferrarme de tu mano. Llévame donde pueda ser testigo de tu fuego y sentir cómo escribes con mis manos tu canción. Yo sé que mi descanso está en ti, y no habrá tormenta que no me encuentre alerta al vivir. Pues vives conmigo y estás presente en mí. Cuando el alma no quiere luchar y el cansancio me va a derrotar, tu mirada me mantiene en pie. Es el latido de tu corazón que se funde en mi pecho, Señor. Tu silencio acompaña la paz. Y si logro ver tu sombra
oídos que no escuchan que estás cada vez que vibra fuerte el corazón. Hoy mi corazón confía. No hay amor más firme que el tuyo, Señor, pues yo sé que mi descanso está en ti y no habrá tormenta que no me encuentre alerta al vivir. Confía, no hay amor más firme que el tuyo, Señor, pues yo sé que mi descanso está en ti y no habrá tormenta que no me encuentre alerta al vivir. Pues vives conmigo y estás presente en mí. Año de la oración. Animémonos a vivir este momento privilegiado. Compartimos la motivación escrita por la hermana María Alejandra de Jesús Sacramentado, Carmelita Descalza, en este año de la oración. Este 21 de enero recién pasado, al finalizar el Ángelus, el Papa Francisco inauguraba oficialmente el año de la oración, como preparación al jubileo del 2025, que tendrá lugar en Roma bajo el lema Peregrinos de Esperanza. El Santo Padre pidió un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Días más tarde, el 23 de enero, en conferencia de prensa, Monseñor Rino Fisichella y Monseñor Bell hicieron la presentación oficial de este año. Quisiera destacar un párrafo de su intervención que me parece de una actualidad contundente. No se trata de un año con iniciativas particulares, más bien de un modo privilegiado para redescubrir el valor de la oración, la necesidad de la oración diaria en la vida cristiana, cómo orar y sobre todo cómo educar a orar hoy, en la época de la cultura digital, para que la oración sea eficaz y fecunda. No podemos ocultar que estos años demuestran una profunda necesidad de espiritualidad. Cuanto más fuerte se vuelve el grito de la tecnología que parece corresponder a todos nuestros deseos, más profunda es la necesidad de una verdadera espiritualidad que lleve a cada persona al encuentro de sí misma, en la verdad de su propia existencia y por tanto, en una relación coherente con Dios. Como Carmelita Descalza, quisiera animar a vivir este momento privilegiado, a mirarnos con realismo y preguntarnos si sabemos orar, tener la valentía y audacia de acercarse al Señor y decirle: Señor, enséñame a orar, igual como lo hicieron sus discípulos. Esto será el primer paso para comenzar esta gran aventura de la vida interior. Entrad, hijas mías, en lo interior. Así escribía Santa Teresa a sus hijas, y esta invitación es válida ahora también en nuestro tiempo. Este entrar
en la morada interior es para comenzar un diálogo desde dentro con el Señor. Un diálogo que se gesta en soledad y silencio. Por eso la oración no es una práctica devocional a la cual dedico algún momento del día, sino un trato permanente con el Señor. Entended que si es en la cocina, entre la comida, anda el Señor ayudándonos en lo interior y exterior. Con la oración comienza ese encuentro de sí mismo en la verdad de su propia existencia y por tanto en una relación coherente con Dios. Un encuentro con Dios que me ama con toda mi realidad. Orar es una relación de amor y el que ama no lo hace en un solo lugar ni momento. Bien lo dijo Santa Teresa. El verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese traer oración. Pero todo este entrar dentro de uno mismo no es una búsqueda de una serenidad y paz interior individualista, sino un encuentro con el Dios vivo que me habita y quiere entablar una relación de amistad y amor conmigo. Por eso toda oración verdadera suscita amor a Dios y al prójimo. Toda oración nos lleva a salir de nosotros mismos, crea fraternidad, reconoce en el hermano esa presencia de Dios, el ser templo de Dios y nos lleva a gestos concretos hacia el otro. Una vida espiritual genuina siempre lleva a obras. Oh hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso y qué poco se le debe de dar de honra y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma a donde está el Señor tan particularmente. Porque si ella está mucho con Él, como es razón, poco se debe de acordar de sí. Toda la memoria se le va en cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías, de que nazcan siempre obras. El Papa Francisco nos pide que redescubramos el gran valor y la absoluta necesidad de la oración. Comencemos este camino que solo se hace rezando. Démonos tiempo para hacer silencio y leer la palabra de Dios que nutre la vida de la oración. Reunámonos a compartir momentos de oración tanto en familia como en nuestras parroquias, comunidades, movimientos, colegios y grupos. No dejemos pasar este momento. Como anunciaron, el mismo Santo Padre realizará durante este año una escuela de oración. Serán momentos de encuentro con algunas categorías de personas para orar juntos, incluyendo algunas formas de oración. De la oración de acción de gracias a la oración de intercesión. De la oración contemplativa a la oración de consolación. De la oración de adoración a la oración de súplica. Además, se ha preparado una serie de instrumentos y subsidios que acompañarán los próximos meses y que pueden constituir una sinfonía de oración que la comunidad cristiana y cada creyente pueden utilizar. Los animo a comenzar esta andadura espiritual, este camino interior, y qué mejor momento que este tiempo pascual que comenzamos. Miremos al Cristo resucitado que nos trae su paz. Dejémonos mirar por Él, que irrumpa en nuestro interior con la vida nueva que nos ofrece. Simpáticamente nos dirá Santa Teresa de Jesús: me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. No hay restricción. Para el encuentro con el Señor solo hay que disponerse e iniciar esta experiencia orante, que, de corazón, espero no sea tan solo por un año. Mensaje de la hermana María Alejandra de Jesús Sacramentado, Carmelita Descalza. Los jóvenes de Chile se encaminan hacia la JNJ 2025. La Iglesia Católica en Chile ya se encuentra preparando la primera Jornada Nacional de la Juventud 2025 con reuniones de las distintas comisiones del trabajo que comenzaron los primeros días de abril. Representantes de los equipos de logística, finanzas, contenidos y comunicaciones
el equipo ejecutivo local y nacional se congregaron para avanzar en los preparativos del encuentro que se desarrollará entre el 21 y el 26 de enero de 2025 en La Serena, región norte del país. Además de las reuniones en las que se avanzaron sobre los temas de las tareas específicas de cada área, los jóvenes visitaron algunos lugares donde se desarrollarán las actividades de la Jornada Nacional de la Juventud 2025. También recibieron la visita del arzobispo de La Serena, Monseñor René Rebolledo, y del flamante obispo auxiliar, Monseñor Enrique Balsán, recientemente nombrado por el Papa Francisco. Vengan, chiquillos y chiquillas, para encontrarse y celebrar junto a nuestro querido Jesús, expresó Monseñor Balsán en un mensaje de convocatoria que fue difundido en las redes sociales de la jornada. El director del área Agentes Pastorales de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Nadales, expresó: estamos muy contentos, muy agradecidos de Dios y del Espíritu. Hemos podido avanzar ya con muchas cosas, ponernos todos de acuerdo, discernir también aspectos relevantes, sobre todo en cuanto al costo de la participación, las actividades, los momentos comunes y también los momentos por parroquia. Así que eso nos alegra bastante, añadió. En el mensaje de convocatoria al Encuentro Nacional de Jóvenes, el presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, Monseñor Galo Fernández, recordó que el 25 de marzo se cumplieron 5 años de la exhortación Christus Vivit, estando además a casi 2 años de la publicación del texto Frecuentemos el futuro, pistas para la renovación de la pastoral con jóvenes en Chile. Entre el 22 y el 24 de abril se desarrollará un nuevo encuentro y en esa semana vamos a estar en condiciones de dar a conocer todos estos aspectos significativos que vamos a tener en la Jornada Nacional de la Juventud. Anticipó Nadales en cuanto a la inscripción, costos y detalles del programa de la próxima JNJ. Por eso esperamos que puedan venir los asesores diocesanos, los asesores de la Pastoral de Educación Superior, de las pastorales escolares y de los diversos movimientos que están presentes en el país, tanto nacionales como locales, ánimo. En el encuentro, con formato de seminario, se van a profundizar los contenidos de Christus Vivit y Frecuentemos el futuro, además de presentar y responder a las preguntas prácticas que cada delegación tenga, por lo que anheló contar con la presencia de muchos referentes de las diócesis. El próximo 19 de mayo, la Iglesia Católica en Chile dedicará la colecta de la Misa de Pentecostés al Fondo de la Jornada Nacional de la Juventud, a fin de poder abaratar los costos para los participantes. El Papa Francisco explica el sentido del sufrimiento. Cristo transformó nuestro dolor haciéndolo suyo. El Papa Francisco reflexionó este pasado 11 de abril acerca del sentido del sufrimiento y la enfermedad, recordando que Cristo transformó nuestro dolor haciéndolo suyo hasta el final. Durante una audiencia con los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Comisión Bíblica centrada en el tema de la enfermedad y el sufrimiento de la Biblia, el Santo Padre meditó sobre este tema existencial que, aseguró, le toca muy de cerca. Al inicio de su discurso, el pontífice se refirió al sufrimiento y la enfermedad como adversario que hay que afrontar y precisó que es importante hacerlo de un modo digno, sin eliminarlo o reducirlos a tabúes. Afirmó asimismo que eliminarlo o reducirlos a tabúes, tal vez porque dañan esa imagen de eficacia a toda costa, útil para vender y ganar dinero. En esta línea, remarcó que la experiencia del dolor se debe vivir en relación sin replegarnos sobre nosotros mismos y sin que la rebelión legítima se convierta en aislamiento, abandono o desesperación. El Papa Francisco recordó que el dolor y la enfermedad a la luz de la fe pueden convertirse en factores decisivos en un camino de maduración. Para el Santo Padre, esta situación de dolor también nos permite discernir lo esencial de lo que no lo es,
Pero sobre todo explicó, es el ejemplo de Jesús el que muestra el camino. Él nos exhorta a cuidar a los que viven en situaciones de enfermedad, de las personas frágiles y necesitadas que encuentra. Jesús acoge incansablemente a los enfermos. Todo esto revela un aspecto importante. Jesús no explica el sufrimiento, sino que se inclina hacia el sufrimiento. No se acerca al dolor con aliento genérico y consuelo estéril, sino que acoge el drama, dejándose tocar por él, remarcó el Santo Padre. A continuación, precisó que la Sagrada Escritura ilumina en este sentido, aunque no nos deja un manual de buenas palabras o un recetario de sentimientos, nos muestra rostros, encuentros, historias concretas. Por eso la respuesta de Jesús es vital. Está hecha de compasión que asume y que al asumir salva al hombre y transfigura su dolor, precisó. El Papa Francisco destacó que Cristo transformó nuestro dolor haciéndolo suyo hasta el final, habitándolo, sufriéndolo y ofreciéndolo como don de amor. No dio respuestas fáciles a nuestros porqués, sino que en la cruz hizo suyos nuestros grandes porqués, recordó. Para el Papa Francisco, quien asimila la Sagrada Escritura, purifica el imaginario religioso de actitudes equivocadas, aprendiendo a seguir el camino indicado por Jesús. Tocar con la mano el sufrimiento humano, con humildad, mansedumbre, serenidad, para llevar en nombre del Dios encarnado la cercanía de un apoyo salvífico y concreto. Más tarde el Santo Padre posó su mirada en la importancia de la inclusión, un término que expresa bien un rasgo sobresaliente del estilo de Jesús. Para Jesús, enfatizó, nadie debe quedar excluido de la salvación de Dios. Precisó también que la inclusión no solamente hace referencia a una curación corporal, sino que el Señor quiere que toda la persona quede curada, espíritu, alma y cuerpo. Porque de poco serviría una curación física del mal sin una curación del corazón del pecado. Hay una curación total, cuerpo, alma y espíritu, subrayó. Esta perspectiva de inclusión, según el Papa Francisco, nos lleva a actitudes de compartir. Cristo, que iba entre la gente haciendo el bien y curando a los enfermos, mandó a sus discípulos que cuidaran a los enfermos y los bendijeran en su nombre. Por eso, a través de la experiencia del sufrimiento y de la enfermedad, nosotros como Iglesia estamos llamados a caminar junto a todos, en solidaridad cristiana y humana, abriendo en nombre de la fragilidad común ocasiones de diálogo y de esperanza. Por último, recordó que la palabra de Dios es un poderoso antídoto contra toda cerrazón, abstracción e ideologización de la fe, leída en el espíritu en que fue escrita. Acrecienta la pasión por Dios y por el hombre, desencadena la caridad y reaviva el celo apostólico. Hermanos y hermanas, el amigo de la familia de este domingo nos trae las siguientes informaciones. En la página 1, la dignidad infinita de la persona humana. El documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, ha tardado 5 años en completarse e incluyendo el magisterio papal de la última década. En la página 2, Enséñanos a orar. Año de la oración 2024. Señor, enséñanos a orar. El martes 23 de enero pasado se llevó a cabo la conferencia de prensa de presentación del año de la oración en preparación para el jubileo del año 2025, el próximo año. Este es el año de la oración. Preparémonos, fortaleciendo nuestra comunicación con el Señor. En la misma página 2, renovación de votos de las hijas de la caridad y de las hermanas misioneras siervas del Divino Espíritu. También inauguración del año jubilar vicentino en Tierra del Fuego y la bendición y envío de profesores de religión en Puerto Natales y en Punta Arenas. En la página 3, Legión de María celebra su Asies en Punta Arenas. Celebración de Semana Santa en el Liceo Luis Alberto Barrera. Eco de Semana Santa en el Colegio Pierre Fort. Celebración de la primera comunión en el segundo domingo de Pascua en muchas de nuestras comunidades. Apostolado
de Jesús de la Divina Misericordia, todos los viernes a las 15 horas en la capilla Cristo Amigo de Todos en Avenida España. Finalmente, la página 4, Soy Samaritano. Haz un aporte mensual desde 2.000 pesos hasta la suma que desees por medio de descuento automático a tu cuenta bancaria. Escríbenos a aportescasadelSamaritano@fide12.cl. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 14 de abril iniciamos una nueva semana, recordándoles el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 14, San Máximo. El día lunes 15, San Crescente. El día martes 16, San Flavio. El día miércoles 17, San Leopoldo y San Aniceto. El día jueves 18, San Vladimir. El día viernes 19, Santa Emma. El día sábado 20, San Edgardo. Y el próximo domingo 21, San Anselmo. Hermanos y hermanas, para concluir nuestro espacio radial que como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno llevamos ante cada una y cada uno de ustedes por medio de Polar Comunicaciones, les recordamos la campaña solidaria que el Grupo San Cayetano de la Acción Social del Santuario de Jesús Nazareno está trabajando a beneficio de la Casa del Samaritano de Magallanes. Estamos recolectando máquinas de afeitar desechables y toallas húmedas. Para que puedan los hermanos y hermanas que habitan en ese lugar utilizarlas en su higiene personal. Elemento que, como bien dicen las palabras, son desechables, por lo cual se necesitan permanentemente para su utilización. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. Feliz semana y mejor domingo. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.